Mitad de los chicos de menos de 24 años en hogares humildes no terminó la secundaria. Es un número realmente complicado, ¿no? Teniendo en cuenta las posibilidades que esto te da futuro. Y también, ¿cómo está planteada la secundaria? ¿Está realmente planteada para todos? ¿Y si fue solo por la pandemia? No, porque las cifras son anteriores. Por así eso. que hay que ver también si esto no se acentuó, ¿no? En este momento. ¿Y por qué pasa esto? Los chicos se tienen que ir a trabajar, tienen que salir de la casa, no hay incentivos también en el colegio. Y una pregunta muy importante creo que es también, ¿qué pasa con el colegio de hoy en día? ¿Está pensado para que uno salga y pueda trabajar directamente con el secundario? ¿O siempre estamos pensando en una universidad que tal vez no es la motivación de todo el mundo o no es la posibilidad de todo el mundo? Y para ¿No hablar de estos debieran temas, también en la secundaria darte algún tipo de orientación hacia un oficio? Claro, como las escuelas técnicas, por ejemplo. Pero ponele que vos digas, no quiero una escuela técnica, porque no... Pero que te den un oficio, que a vos te enseñen a cortar el pelo. No lo hacen. Que a vos te enseñen ¿Sabes que lo hacen las escuelas que son católicas salesianas y las técnicas? Claro. Pero estaría bueno, porque claramente hay otras salidas laborales que no son solamente ir a la universidad. Yo no fui a la universidad, por ejemplo. Y la verdad es que no es que creo que sí o sí debas ir a la universidad. Lo que sí tenés que tener es en claro qué es lo que te gustaría hacer, entender que tenés que laburar para poder subsistir. No es que sí o sí te tienen que enseñar a cómo vas a ser como estudiante el día de mañana. Una ayuda vocacional también, ¿no? Exacto. De que te preparen un poco y más o menos te guíen de decir, bueno, sos bueno en esto, más allá de las calificaciones que tengas. ¿Qué tenés aptitudes? ¿En qué te puede ir bien? Para guiarte un poco en lo que va a ser después la vida, Convengamos la vida que laboral. es difícil todo eso porque estamos en un país, desgraciadamente, que hay pibes que van a la escuela para poder morfar. Claro. No para ver qué quieren ser en la vida, sino para poder tener algo en la panza. Hay un montón de falencias, ¿no? Obvio. Por supuesto, pero la verdad que es una cifra muy complicada, ¿no? Que la mitad de los chicos pobres no hayan terminado la secundaria. Estamos contactados con Laura Lewin, que es especialista en educación, para hablar de este tema. Buen día, Laura. Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo están? Buen día. Laura, primero y principal quería preguntarte de cuándo es esta cifra, ¿no? Estos números que preocupan tanto y sobre todo teniendo en cuenta que después de la pandemia sabemos que hubo una gran deserción escolar. Mirá, no sé de cuándo son los números, no sé qué números están manejando, sí los estoy escuchando con mucha atención, pero es clarísimo lo que están diciendo ustedes, que estos números claramente se van a incrementar después que se haga un relevamiento, porque la pandemia no hizo más que acelerar y profundizar esta problemática que tiene que ver con la deserción escolar. Y también hay una palabra y algo que ustedes dijeron que me parece que da en la tecla de muchos de los casos de los chicos que dejan la escuela, y es la pertinencia. ¿Qué pasa cuando un alumno no le encuentra sentido a la escuela? Dice, ¿para qué tengo que estudiar? ¿Para qué me sirve esto? Entonces creo que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Que esta pandemia no hizo más que visibilizar un montón de desafíos que tiene la educación en Argentina. Ya sabemos que la educación en Argentina tiene un nivel muy bajo, ya sabemos que atrasa muchísimo, y creo que esta puede ser una gran oportunidad para que empecemos a pensar qué educación necesitan los chicos. Ojo, Laura, también es cierto que cuando hablamos de que la educación tiene niveles bajos, hablamos de la educación, no sé, secundaria o primaria. A nivel universitario tenemos muy buenas universidades, muy bien ubicadas a nivel mundial. Eso hay que aclararlo también, pero también es cierto que cada vez son menos los chicos de lugares vulnerables que llegan a esa universidad. Ni siquiera pueden terminar la secundaria, imagínate pensar en la universidad, ¿no? Bueno, hoy déjame pasar ese aviso. Está cumpliendo 200 años la UBA. Por eso. Y está catalogada como una de las mejores de la región y del mundo. Tiene 5 premios Nobel. Y eso que la manejan los radicales, imagínate. Y la izquierda, muchísimo la izquierda. Sí, perdón, Laura, sí. Te decía que justamente con el tema de la universidad, un tema que no podemos descuidar, es lo que está pasando ahora con los primeros años de la universidad. ¿Por qué? Porque aquellos que lograron entrar a la universidad, muchísimos con muchísimo esfuerzo, ¿qué está pasando? Sin la presencialidad, sin el acompañamiento de los docentes, están viendo que solos no pueden, porque tal vez no desarrollaron ciertas habilidades muy necesarias para la virtualidad, como la autonomía, la autodisciplina, y muchos cuando empezaron a ver que les iba mal, abandonaron la carrera, y de eso también van a haber números seguramente en algún futuro. O sea, no es además de acompañarlos para que puedan terminar sus estudios secundarios, acompañarlos y sostenerlos también cuando entran a la universidad, porque el primer año de la universidad no es fácil, ahí hay que estar acompañando. Laura,
¿Crees que más allá de que los planes de estudio, por supuesto que van evolucionando, se van agregando materias, se van combinando, pero la educación escolar sigue siendo prácticamente la misma de la época de mis padres y la de mis abuelos? El mismo sistema, los mismos tipos de clases, y los chicos están cambiando, las dinámicas están cambiando, y pasa mucho que hoy los jóvenes se aburren en las clases, no tienen la misma atención que antes, hay un montón de lo que es tecnología en celulares, computadoras, que hace que estemos más efímeros. ¿Crees que tenemos una falencia en esto, que vamos con una educación, digamos, antigua? Está bueno eso. Yo siempre digo, ¿no? Si un cirujano del siglo XVIII entrara hoy a un quirófano, ¿podría operar? Seguramente no, porque la patología que hay lo haría muy complicado. Ahora, un docente del siglo XVIII, ¿podría entrar a un aula y enseñar? Ahora, Laura... Seguramente Sí, está clarísimo el planteo. Sí, el mismo sistema. Obvio, no, está clarísimo que cuando todo se renueva es imposible poder seguir con métodos anteriores, como si no nos diéramos cuenta de que hoy un pibe maneja mejor la tablet que una lapicera. Claro. Entonces, y busca más rápido una información que antes, ya no se necesita ir a las bibliotecas. En cierto punto sería como querer seguir resistir, ¿no? Algo más conservador, que tal vez ya no sirve hoy. Y no quiere decir que los chicos no lean, no se interesen por nada, no se interesan por otras cosas. Si quieren. Claro, pero a ver, Laura, si vos tuvieses que encontrar rápidamente lo primero que se te viene a la cabeza, con la preparación que vos tenés por ser especialista en educación, del por qué cada vez se reciben menos chicos pobres. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Yo si te digo, lo primero que se me viene a la cabeza a mí es, y como hay más pobreza, la gente que está en la pobreza tiene más desidia, ni manda al pibe a la escuela, salen a trabajar el pibe sale a trabajar, o los padres ya, porque entienden que no hay manera, se dejan de ocupar de los pibes. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿O es un poco de todo? Pero vos lo primero que pensarías, ¿qué sería? Primero, es verdad, es multifactorial, no hay una sola razón, pero creo que el apoyo de la familia en esto es importantísimo. Una familia que no le encuentra valor a la educación, una familia que de alguna manera no puede acompañar, motivar e inspirar a sus hijos para que sigan estudiando, porque no nos olvidemos, chicos, que la escuela es el lugar de las oportunidades. Un chico pobre que no estudia, sigue pobre. Un chico pobre que estudia pega un volantazo y puede soñar la vida que quiera tener. Así que creo que sin duda alguna es, por un lado, el acompañamiento de la familia y también un sistema de alerta temprana que tendrían que haber en las escuelas. Muchas veces los docentes se dan cuenta que a los chicos les va mal, están por abandonar y ya es tarde. Entonces empezar a acompañar desde mucho antes. ¿Qué pasa con el alumno que está faltando? El que no está conectado ahora en clase virtual, si tiene la suerte de tener clase virtual. ¿Qué pasa con el alumno que no cumple con las entregas? Creo que ese acompañamiento es esencial de la familia y desde la escuela. Bueno, Laura, quería agradecerte por este contacto y por tantos conceptos, ¿no? Que venimos y por haber hablando. Estudiado, ¿no? No, y también para hablar de las oportunidades, porque está como esta idea de la meritocracia de que todos tenemos que terminar y después apuntarnos para el futuro. Y la verdad cada que día no más todos tienen las kirchnerista mismas estás, Vale, me encanta. No eras así cuando nos conocimos. No, estabas mucho más palucheada ahí. Estaba diferente. Laura, gracias, ya está, no sé ni qué te estaba diciendo, gracias. Un cariño, gracias a ustedes. Estabas